Un Mundo Raro, Politic Podcast. Una plática con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Bienvenidos. Y si quieren saber de lo que pasa, es preciso escuchar lo que otros dicen y di que vienes de allá, de un mundo raro. Que no se vale llorar, que no se vale llorar si no estás informado. Y seguimos con el siguiente. Mira, lo vamos a tener que ligar, pero bien dice el dicho que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Es correcto. ¿No? En campaña es muy fácil que todos los colores y todos los sabores digan yo voy a arreglar el tema de la seguridad, ¿no? Es normal porque estás buscando el voto. No sé si sea ético, pero es lo que pasa. Y en gobierno, pues te das cuenta de que tiene rebasada la autoridad, las instituciones, que es mucho poder ¿no? de corromper, etcétera. No hay capacitación, no hay infraestructura, no hay inteligencia, y te vas y te vas y te vas, y ya como cuando eres cantinero, pues dices, híjole, no está tan fácil. Aquí la pregunta es, bueno, y al revés, y cuando estás en la oposición, pues ya te conviertes en un experto en seguridad, ¿no? No pueden defender la seguridad, no pueden los gobiernos resolver nuestro problema. Entonces sigues en la diatriba verbal entre opositores y gobierno. Yo considero, y eso es lo que pongo primero en la mesa, que es un gravísimo error politizar el tema de la seguridad. Echarle la culpa al partido A o al partido B, o echarle toda la caballeriza al gobierno, porque no se va a resolver el problema así, ¿no? Miren, politizar es un término que se usa discriminadamente. Partidizar, pues. Yo le pondría a hacer politiquería barata de la seguridad pública, Okay. que es lo que hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Yo creo que ahorita de lo que estamos hablando, y no es cosa menor, es del fracaso del Estado. Así con todas sus letras. Y cuando hablo del fracaso del Estado, no me estoy refiriendo a un gobierno en particular, a un partido en particular. No, el Estado como tal, el Estado como pueblo, territorio y poder, pueblo y gobierno. donde están los gobiernos, está el sistema de partidos, todos caen ahí, porque ya los tres grandes partidos que de los últimos tiempos han tenido la responsabilidad, y la conclusión es catastrófica. No han podido con el tema. Esa es una conclusión que debemos de poner en la mesa. A pesar que a este gobierno le faltan 3 años, yo no veo visos de que vaya a solucionar las cosas. Al contrario, creo que esto se está cayendo en lo mismo. se está ¿Cómo magnificando. se puede solucionar? Ese Bueno, es el tema. a lo que voy es esto. Si ya vemos que todos los partidos no han podido, tenemos que elevar la mira y hacer de esto una convocatoria de Estado, cosa que no he visto en los últimos tiempos que el gobierno lo haya hecho. En vez de haber convocado a un gran acuerdo político de Estado donde confluyan no los partidos nada más, la sociedad civil, iglesias, escuelas, para hacer un proyecto a 20, 25 años donde sigamos a pie juntillas lo que ahí Ahí está la clave. Lo que ahí se vaya a crear, a diseñar de manera institucional, para no ser rehenes cada sexenio y que se quiera inventar el hilo negro. Puede ser la Policía Federal, puede ser el Ejército. No, la prevención, pues es Junto clave. con la prevención, es un sistema integral, no es una cuestión de que un solo de los componentes del sistema va a resolver esto. Esto nos va a llevar años, pero mientras los políticos, los ciudadanos, las autoridades, y cuando me refiero a autoridades no me refiero nomás gubernamentales, las autoridades, cualquier ente que tenga capacidad de influencia como las universidades, las iglesias, no se metan a fondo y exijan un proyecto de largo alcance, donde haya un seguimiento extrapolítico, no vamos a tener las instituciones que hagan frente a esto. Ya le pasó a Estados Unidos en la década de los 20 y de los 30, les ha pasado a otros países. ¿Qué han hecho? Han dejado atrás la politiquería, se han puesto a trabajar, a diseñar instituciones que hagan frente a las causas, a los orígenes de los hechos violentos. ¿Por qué? Porque también partimos en un maniqueo que no hay que usar la fuerza del Estado, que hay que irnos a las causas. Las dos acciones, las dos funciones no son excluyentes. Se tienen que hacer las dos. Y ahorita estamos todavía, y ojalá que en la próxima elección
haya más alturas de miras, porque yo ahora no veo cuál va a ser el discurso de cualquier partido. Echarle de culpa al de atrás es pisarse los pies ellos mismos, porque todos han estado. O el discurso que en 6 años lo vas a arreglar. No, es pero cierto. además es muy mediocre. Estamos a 30 años con una política muy clara, a 30 años para empezar a ver resultados. Así es. Es muy de mediocre. causas y fortalecer al Estado para que ante cualquier cosa que ocasione un grupo criminal que ya raye en las cuestiones hasta de terrorismo, pues sea eliminado de manera inmediata, ¿no? Es muy mediocre. Ahorita decía que voltear hacia atrás y culpar el pasado, la ineficiencia Todos los partidos lo han de hecho, su presente, pues, ¿no? Ujú. Todos los partidos lo han hecho y eso es politiquería. Así es. Entonces, cuando decimos no tenemos que politizar la seguridad, a mí me viene a la mente eso, pues. Hay cosas bien interesantes que comentaste tú ahorita. La que más rescato es que si no tenemos una visión de hacia dónde tenemos que llegar, una meta, un objetivo, un propósito, no vamos a hacer nada. Y voy a poner un ejemplo muy simplista, pero imaginemos nosotros que vayamos a hacer una construcción y que empecemos a pegar ladrillos a como nos va diciendo el terreno o a como nos va diciendo el clima. O el maestro que cambias cada 6 meses. Entonces, pero a cada 6 meses lo cambias porque no, maestro, me va a tener que tumbar esta pared porque no, fíjate que no me va a servir. Si tenemos un plano que nos indica dónde va a estar la entrada, dónde va a estar la cochera, insisto, es muy simplista el ejemplo, pero el constructor que posee un plano en su mano tiene un objetivo. Bueno, ese objetivo lo tenemos que elaborar en seguridad pública. Punto número 1, es el que pusiera yo ahí. Punto número 2, seamos conscientes de las áreas que son técnicas y que son políticas. ¿Qué es la seguridad pública? ¿Es un área política o es un área técnica? Debe ser un área eminentemente técnica. Técnica, porque es un área que tiene que soportar un Estado de Derecho. Tiene que hacer valer la persecución. Y ahí no hay negociación, no hay diálogo, el Estado de Derecho se tiene que cumplir. Bueno, yo tengo una Entonces, cosa. es un área 100% técnica. ¿Por qué tenemos la irresponsabilidad? Los políticos, de aceptar cargos que son meramente técnicos en los políticos. Bueno, déjame decir antes de que te haga la idea, déjame decir una cosa, mira. Tenemos muchos ejemplos de eso. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas buenas que va a traer AMLO como representante de la izquierda es quitarse el prurito y el discurso muy setentero de que la seguridad pública debe ser atendida en las causas y que la fuerza del Estado no debe estar presente y debe minimizarse y el abrazo no balazos. Eso ya va a cansar a la gente y nos va a ilustrar que lo que necesitamos es un Estado fuerte. El prurito ese setentero de la guerra sucia, de no fortalecer a las instituciones de seguridad, porque en este país no hemos tenido instituciones de seguridad fortalecidas por ese trauma del 68, del 71, de que no hay que tener un aparato estatal represivo, etc. Yo creo que ese prurito ya se va a desvanecer. Y lo que necesitamos es un Estado, no policíaco, pero sí un Estado fuerte. Un Estado que tenga las capacidades técnicas, infraestructuras de humana, donde se genere una nueva clase social, como la tiene Estados Unidos, como la tienen otros países. Pero eso, yo creo que debe ser el gran tema electoral del 24. Y debemos de abandonar esos traumas que nos han negado, que nos han impedido a generar instituciones fuertes. Si no le apostamos, aparte de eso que tú dices, al tema educativo, preventivo, es integral. Tienes que sembrar desde los niños de primaria, de cultura de no violencia, cultura de la legalidad, de no drogas, cultura de la legalidad, cultura de transparencia, cultura de rendición de cuentas. Tienes que sembrar eso sí o sí. Recuerdo en años pasados, aquí fue muy poderoso el programa DARE, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. De la Policía de Los Ángeles, que es un ejemplo muy sencillo, pero yo me acuerdo haber visto generaciones de niños. Muchas conciencias. Generaciones de niños en el CUM, en la que es la ahora Plaza Sonora, ¿cómo se llama? Gimnasio del Estado. Sí. Donde se volvían ellos también instructores
vi a policías llorando porque los niños Sí, sí. los veían como autoridad. Es decir, si no nos metemos al tema preventivo, que yo creo que Es básico. fundamental. Junto con lo otro. Junto con lo para otro. cerrar la pinza. Vamos a seguir Coincido. tirando balazos. Y peor, insisto, y ahí sí comparto lo que tú dices, si no es un programa a 30 años, donde partido A, partido B, partido C sepa que esto es un acuerdo de la sociedad y que no importa si entre el A, el B o el C, se va a seguir ese eje rector. Oye, Gustavo. Vamos a seguir pulverizando todo lo que estamos y vuelvo con el mismo ejemplo simplista. No nada más basta con el plano de la casa. También si pones a un eléctrico o a un contador al frente de la construcción, no va a funcionar. Tienes que poner a un ingeniero, un maestro de obra que sepa leer planos para que pueda llevar a buen puerto esa construcción. Es decir, también hay mucha deshonestidad en la política. Sí, y pero tan deshonesto es robar como asumir un puesto Sí. al que no estás capacitado para desarrollarlo y desempeñarlo. Y asumirlo como que Pero sí. ahorita como estamos, si tú pones a Giuliani al frente de... No va a funcionar. No hay soporte. No hay soporte. Pero Giuliani, bueno, sí, No hay plataforma. pero No hay. si un técnico Es que en no, seguridad los hay. es que no va a venir No va- es no un puede. sistema, tenemos Por que eso. crear un sistema. Pero entiéndanme una cosa. A ver. Si tú pones a gente que conoce del tema, esa Claro, gente claro, puede hacer sí. el plano. Yo nomás quisiera decir una Esa cosa. gente puede planear, Que hay puede un- tener objetivos. que nos puede llevar a que haya una luz en el túnel, al final del túnel. No se trata de inventar el hilo negro. Hay que salir del Que círculo en vicioso, eso en es la lo que hay que política hacer. hay mucho negocio. Cambiar colores, uniformes, nuevas patrullas, nuevos calos. O sea, eso nos ha hecho Eso mucho daño. es politiquería Así es. en la seguridad pública. El hilo negro ya está inventado. El FBI, tengo entendido que se creó a principios del siglo XX, en los 1900. Ha habido, no sé si en estos 113 años, una docena de directores. Nomás, Hoover duró 48 años. Ujú, ujú. Después hicieron una Era ley todo un para profesional. restringir a 10 años, porque también 48 años pues puede Sí, llevarnos a extorsionaba abusos, medio- etcétera, ¿no? Pero lo que voy es de que se creó una institución que no existía. Y entonces, yo lo que apelaría en un estado como político como México es que en las regiones tomar los ejemplos que ya han funcionado. Se me viene a la mente Fuerza Civil en Nuevo León, que ha tenido cosas muy buenas. Se ha involucrado la sociedad. Tengo entendido que Puebla también. Entonces, los gobernadores no deben de esperarse a que del centro venga la solución. Ellos también tienen que buscarle y no ser supeditados a la visión de un presidente que probablemente no las traiga todas consigo en cuanto a visión. Entonces, son muchas cosas que hay que hacer, pero todo se reduce a tener un plan, seguirlo a precisión y Esa sería la Sí, conclusión. es desde el punto de vista de lo policíaco y trabajar mucho en sociedad civil para cerrar la pinza con Mira, la prevención y las causas. Sí es desesperante, Miguel. Yo siento que sí estamos tocando fondo como sociedad. Y sí es desesperante. Y no estoy hablando de este gobierno. De gobiernos atrás también. Del PRI, del PAN, del PRD, Todos han de estado Morena, todos han pasado por ahí. Y los que están pasando ahorita también. Y están viviendo lo mismo y están cometiendo los mismos errores. Estamos frente a un... ¿Cómo me puedo explicar? Nos está rebasando ya la violencia. Tenemos desde años atrás con las autodefensas. Aquí mismo en la ciudad de Hermosillo salieron personas de las colonias San Benito a defenderse a sus El posibilidades. país está incendiado. Porque la autoridad no les está resolviendo su tema de seguridad. Y es el principal tema que nos tiene que garantizar el Estado. Es Sí, la pero- justificación para que haya un Estado. Sí, Así es. está bien, El brindar seguridad. pero no, tampoco hay que jugarle al Catoluco. Al al uyuyuy. Toluco, o sea, Al uyuyuy. al uyuyuy. Eso no va a pasar, y coincido con lo que acabas de decir, así llegue A, B o C si se sigue haciendo lo mismo. Así Necesitamos un plan a 30 años, con una directriz muy clara, con la participación o compromiso de todos los colores, y con la participación de la sociedad Y civil. con los profesionales. Sí, al sí, frente, también, eso va con los incluido, y profesionales al frente. prevención, ¿no?
Sí. Y me voy a otro Y tema. ver las experiencias que han funcionado en otras partes Sí, y sí, pues, aplicarlas. claro, claro. Que hay muy buenos. Un mundo raro. Politic Podcasts. Una plática con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Bienvenidos. Y si quieren saber de lo que pasa, es preciso escuchar lo que otros dicen y di que vienes de allá, de un mundo raro, que no se vale llorar, que no se vale llorar. Si no estás informado,